Entonces nosotros podríamos trabajar con un simple array y ese array lo que podríamos hacer es guardar array input 01 y array input 02, o sea, sumar la longitud de ambos y de esa forma declarar la longitud total del nuevo array. Y almacenar los nuevos valores que han sido ordenados dentro del array declarado acá. Por ejemplo, si hipotéticamente lo declaramos acá o lo declaramos al final, y de esa forma mostrar de forma unísola lo que son la cantidad o el conjunto numérico en un solo array. Pero en este caso lo que podríamos hacer, lo que sería lo más sencillo, digamos, y los que nos piden también acá, ¿sí? Hay que mostrar justamente dichos conjuntos de forma ordenadas en una sola función, no nos especifican de qué manera, sino simplemente lo que hay que hacer. Entonces vamos a mostrar esos arrays de forma ordenada. No vamos a realizar ningún tipo de ciclo, ningún tipo de bucle para realizar esto, sino que vamos a trabajar con la clase arrays. La clase arrays es un tipo de variación de la API Collection y lo que nos va a permitir es justamente mostrar, por ejemplo, un conjunto determinado de números. En este caso trabajando con el array propiamente dicho, si el 1 o el 2. Entonces para eso vamos a devolver. Acuérdate que tenemos una función que devuelve algo, ¿sí? Tiene un tipo de dato. Acá declaré voids. En este caso vamos a devolver un string. Podríamos no devolver, ¿sí? Pero claro, caemos hipotéticamente en el caso este, que tendríamos que declarar un bucle dentro de lo que es el main y de esa forma mostrar los números, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos un resultado concreto. Entonces string en este caso, y devolvemos trabajando con esa clase lo que es, obviamente podremos escribir una salida más bonita, por ejemplo, porque sé que si nosotros devolvemos lo que es justamente ese conjunto numérico van a estar todos apilados, así que para eso podríamos trabajar de esta forma. Arrays de números enteros ordenados y simplemente declarar 4 de estos iguales para que no sea muy largo. Ahí va. Seguidamente esto, vamos al otro espacio. Esto podríamos al final sumarlo con, bueno, por ejemplo, otro nombre que sea el primer array. Primer array. Y ahora sí trabajar con esta clase. Dicha clase arrays hay que importarla, ¿sí? Fíjate, Java útil, la tenemos que importar. Acá te dice que esta clase contiene varios métodos para manipulación de arrays. Es interesante eso, ¿sí? Esta clase la toco y vemos varios ejemplos en la parte de estructuras de datos. En el curso de estructuras de datos todavía no he llegado, pero he desarrollado unos ejemplos con ella. Y una de las cosas que varias veces repito es que estamos trabajando, si implementamos dicha clase, con arrays no estáticos, sino dinámicos, ¿sí? Como te dije en varias ocasiones, es un tipo específico de clase dentro de la API Collection. Se trabaja mucho con Java 8 de esa forma, y la API Collection se busca específicamente a listas, ¿sí? El tipo de estructura de datos más implementadas y utilizadas en Java. Pero bueno, eso es para otra ocasión, simplemente te lo digo. Entonces manipula arrays, en este caso, como por ejemplo para búsqueda, en este caso, u ordenamiento. Así que está interesante mezclar, por ejemplo, arrays estáticos, como venimos trabajando ahora, con arrays dinámicos. O mejor dicho, implementar una funcionalidad de un array dinámico en un array estático. En este caso dice que la clase contiene también una factoría de métodos estáticos que nos van a permitir trabajar como listas, ¿sí? Modelar lo que son arrays en listas. Ahí te habla un poquito más sobre las especificaciones, ya que te dice que esta clase es un miembro de Java Collection Framework, ¿sí? La API Collection, acordate. Muy bien, perfecto. Entonces, esto lo importamos, Java util, punto, utilizamos el método toString, tenemos mucha cantidad de métodos, la verdad que es un golazo si vas a trabajar con arrays hoy en día y trabajas desde Java 8 a Java 11, realmente se trabaja con arrays dinámicos y con esta clase, ¿sí? No se trabaja más con el bubble sort o lo que fuese, pero tenés que saber realmente, porque detrás de todo eso tenés esto es lo que venimos viendo, esa es la realidad. Hipotéticamente el día de que la API Collections no se puede utilizar más,
o tengas que realizar una mejora, por ejemplo, un algoritmo de ordenamiento, está bueno saber realmente cómo funciona, ¿no? Entonces, tu string, que sería esto, perfecto, vamos a agregar lo que es el primer array. Entonces, array input 01 y vamos a concatenar, por ejemplo, con un salto de línea, porque van a mostrarse los valores en vertical. Perdón, en horizontal. Esto ya me lo sé. Esto va a ser un espacio. Siguientemente a esto podríamos colocar el segundo array. Copiamos esto. Buenísimo. Segundo array. Esto lo vamos a colocar acá. Y de esta forma estaría mostrando los elementos de ambos arrays. Terminamos con un punto y coma. Bien, fíjate cómo hemos dado de forma más bonita lo que es la salida, en este caso la devolución de lo que nosotros queremos devolver de todo este procesamiento, ¿sí? Y nos ahorramos código de estar incluyendo dentro de lo que es el public static deployment, porque ni más ni menos este tipo de función lo que hace es ejecutar funciones y de esa forma asegurarnos que la funcionalidad misma de la función, valga la redundancia, sea la correcta. Si no tenemos que estar desarrollando todo este tipo de código dentro del public static deployment, ¿sí? Cuando empezás está bien para verlo, pero no es la realidad. No se trabaja así, ¿sí? Entonces, esto lo guardamos y dentro del public static deployment vamos a tener que, antes de implementar dicha función, public sorts, podemos colocar decimales, crear dos tipos de arrays, ¿sí? Y de esa forma trabajar con ese tipo de función. Entonces, el primer array voy a llamarle primer array y va a contener algunos valores así aleatorios. Podríamos generarlo, pero bueno, en este caso vamos a escribirlo, qué sé yo, así, este 123.5, punto 4, 44 ese va a ser punto 0, 4.8, 3.89, qué sé yo, ponerle ese. Bien, el segundo array va a contener, por ejemplo, bueno, vamos a escribir todo de vuelta, 78.4.5, 3.55, estaría bien ahí, 8. No sé, 23, 7.6, bueno, lo dejamos ahí 7.6. Eso sí, vamos a mostrar a través de un for los conjuntos, ¿sí? Tanto del primer array como del segundo array. Entonces para eso sería conjuntos de números del primer array. Bien, separamos un poco el código, pues si no, entonces va a mezclar todo. O copiamos esto, ya que vamos a hacer dos bucles, ¿sí? Uno para el primero y otro para el segundo, para mostrar dicho número en la salida de consola y se pueda ver el resultado implementando la función conjunto de números del segundo array. Buenísimo. Y entonces el famoso for int i igual a 0 para que i sea menor, por ejemplo, primer array punto length y más. Y por cada iteración mostramos justamente esos valores. Primer array, en este caso, para la variable de control. Buenísimo. Copiamos dicho bucle. Voy a pegar acá. En este caso, segundo array, podríamos modificar. Yo creo que está modificar solamente esa línea. No, se modifica todo. Tendría que hacer, como creo que lo he dicho, una modificación en conjunto para un scope local y uno global. Pero bueno, no sé si lo han desarrollado o no todavía, pero bueno, sería una buena idea que lo desarrollen. Tendría que ver ese tema. Segundo array. Bien. Esto lo ejecutamos, deberíamos tener hasta el momento simplemente esos dos conjuntos numéricos. Y ahí lo tendremos.
¿sí? De la forma que nosotros hemos ingresado. Fíjate. Bien. Después de esto vamos a mostrar entonces, o vamos a ejecutar la función, mejor dicho. Y para poder ejecutar esa función tenemos que trabajar con, lógicamente, un CISO para mostrar esos valores, porque no va a devolver lo que es un string, ¿sí? Y si nosotros no lo mostramos en la salida de consola, no se va a mostrar dicho string, dicho resultado, dicho return. Entonces para eso el bubble sort decimales, ¿sí?, va a obtener como entrada el primer array y el segundo array. Y segundo array. Excelente. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ahí tendríamos nuestros conjuntos de números ordenados, ¿sí?, de forma creciente. Fíjate, 4.2, 4.2, 7.89 hasta 344.3. ¿Sí? Y fíjate que nosotros hemos ingresado diferentes valores decimales de forma desordenada. Nuestro algoritmo de ordenamiento realiza lo que tiene que realizar y es completamente funcional. Fíjate que en comparación de los otros videos, estamos ingresando dos arrays, ¿sí? Hemos creado desde cero esta función y para decimales. Eso es interesante. Podríamos variar esta función. Sería interesante desarrollar esa forma, pero bueno, si no me atraso con otras cosas, que por ejemplo tome diferentes tipos de arrays, ¿sí?, que sea un double o que sea un entero, tipo desarrollar varias funciones de forma sobrecargada, y de esa forma que funciones, por ejemplo, tomen enteros, otras que tomen doubles, otras que tomen strings, y cuando se quiera implementar dicha función, al ser sobrecargada se puede incluir diferentes tipos de arrays. Sería bastante interesante. Así que por último, esto lo tengo anotado acá, a ver si que lo copio y lo pego directamente. Lo voy a leer, Ctrl+Shift+F. Usando la clase arrays de la pCollection, como te he dicho, podemos hasta ahorrarnos plantear el algoritmo de ordenación, ¿sí? Ah, bueno, eso no te lo dije. Es interesante eso, ¿sí? Porque, bueno, lo vamos a ver más adelante igual. Pero claro, utilizando esta clase, ¿sí?, ¿dónde estás? Acá hay métodos que realmente hacen todo esto, ¿sí? Por eso te digo que la API Collection resume muchísima cantidad de código al ya trabajar funciones y de forma mucho más eficientes. No va a implementar un bubble sort, ¿sí?, lógicamente, va a implementar un algoritmo de ordenamiento mucho más eficaz que este. Pero bueno, llamas a funciones y te hacen realmente eso. Ni más ni menos la lista también trabaja con eso, las escuelas trabajan con eso. Es así, hoy en día no hace falta aplicar un algoritmo de esas características, ¿sí? Entonces, bueno, está más que eficientizado, ya lo sabemos, pero al no ser lógico en nuestro caso, podemos usar el método toString para visualización. Esto lo debería haber colocado al final, acá, pero bueno, quedó ahí como está. Así que en los próximos videos vamos a continuar con, por ejemplo, el tipo de dato string y ver algunos tipos de ejemplos para realizar.